Buenas tardes a todas, todos y todes. Vamos a comenzar la mesa de ponencias número 10, el territorio y la memoria. Primero les voy a hablar de nuestras exponentes. Tenemos una persona virtual que nos habla desde Perú, Gilberto Romero Soto, de formación arquitecto, se inicia en el mundo del teatro como diseñador escénico, trabajando con importantes directores, con trabajos que han sido presentados en el ámbito nacional e internacional. Ha trabajado como director técnico de importantes festivales y encuentros internacionales de teatro, así como director de arte y diseñador en la producción de eventos corporativos. Ha ejercido la docencia en distintas instituciones nacionales, en el campo del diseño en general y del diseño escénico en específico, así como en la dirección escénica. Ha ocupado cargos directivos en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Perú, como jefe de la carrera profesional de diseño escenográfico, director de producción artística y como director académico. También contamos con la presencia de Añese Lo Supone, de Argentina, quien es egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y del Instituto Superior de Estudios del Escenario de Gastón Breyer. Es profesora de Iluminación y Arquitectura Escénica en la EMAD desde el año 2011 y en la UBA, FADU, entre los años 2001 y 2013. Arquitecta, iluminadora y escenógrafa, desarrolla proyectos artísticos espaciales y lumínicos en ámbitos escénicos y arquitectónicos. Indaga y trabaja en la dramaturgia del espacio mediante el manejo de la luz y el color como fuente de potencia creativa. Nuestra tercera invitada el día de hoy es Priscila de Souza Chagas do Nascimento, de Brasil, quien es doctorada en el programa de posgrado en Artes Escénicas de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, magíster en Artes Escénicas de la Universidad Federal de São João del Rei y licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Federal de Ouro Preto. También tiene formación técnica en la actuación en la Escuela de Teatro Macunaíma y en técnicas escénicas escenotecnia de la Escuela de Teatro, Centro de Formación de Artes Escénicas, SPED. Se dedica a investigar el conocimiento, organizaciones y la formación del oficio escenotécnico para la realización de eventos teatrales en Brasil. También realizó una especialización en enseñanza para la educación profesional y tecnológica en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Sao Paulo. Cuenta con experiencia en el área de las artes, con énfasis en teatro y espacialidad en escenografía, pintura artística, diseño de utilería, maquinista escénico, montaje escenográfico, dirección escénica y formación técnica teatral. Y por último, contamos hoy con la presencia de Graciela Ribeiro Baena, quien también presentó esta ponencia junto a alguien que hoy no nos acompaña presencialmente, que es Caio Alves, ambos de Brasil. Graciela, quien está aquí en primer lugar, es profesora de Educación Básica, Técnica y Tecnológica de la Escuela de Teatro y Danza de la Universidad Federal de Pará, licenciada en Letras con especialización en inglés. También tiene una licenciatura en moda, tiene formación técnica en diseño de vestuario, extensión en diseño de vestuario en la Universidad de Bournemouth, Inglaterra. También tiene formación en escenografía y dirección de arte con Paulo Flaxman. Tiene una maestría y doctorado en artes y tiene experiencia con producción y diseño de vestuario en las áreas de teatro, danza y audiovisual. Y tiene también la creación de una marca propia. Tiene experiencia en la docencia de educación superior en las áreas del diseño gráfico, artes visuales, teatro, producción escénica, estudios de posgrado en moda y artes visuales, docencia técnica en diseño de vestuario escénico, escenografía, formación actoral y de danza. Y su coautor, Caio Alves, es un artista visual independiente con experiencia en las áreas de fotografía y arte digital, graduado en teatro desde 2018. Bien. Vamos a partir con Gilberto, bienvenido. Te estamos viendo en cámara. Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias por la invitación, gracias por haberme aceptado ser parte de este congreso que es súper importante. Como el tiempo es corto, pasaré un poco a leer lo que tengo preparado. Mi ponencia se titula Espacio escénico, una experiencia entre la ficción y la realidad. En el dinámico panorama del teatro de este siglo, la concepción del espacio escénico ha trascendido las limitaciones tradicionales, convirtiéndose en un protagonista esencial de la experiencia teatral. El teatro contemporáneo, marcado por la búsqueda de nuevas formas de expresión y la deconstrucción de roles preestablecidos, ha presenciado un cambio paradigmático en la relación entre la obra y el espectador. Más allá de las etiquetas de posmodernismo, postdrama o performance, emerge un público con una clara inclinación por experiencias teatrales que trasciendan la contemplación pasiva y lo involucren activamente. Este ensayo argumenta que la necesidad creciente del público actual de implicarse sensorial y emocionalmente ha propiciado una reconceptualización del espacio escénico como un elemento activo de la experiencia teatral, diluyendo la frontera convencional que separa el universo ficcional del mundo cotidiano del espectador y redefiniendo la organización de las categorías de lo escénico. Exploraremos cómo esta evolución, impulsada por algunas personalidades importantes como Artaud, ya hace bastante tiempo, o Rancière, desafía las nociones tradicionales de espacio escénico, resaltando su complejidad y su papel fundamental en la organización de la experiencia teatral inmersiva. Tomando como referentes también algunas experiencias escénicas como Sleep No More de Punch Drunk o algunas prácticas del teatro del oprimido. El público actual muestra una clara inclinación por experiencias teatrales que trasciendan la contemplación pasiva. En Sleep No More, por ejemplo, la compañía Punch Drunk transforma un edificio en un entorno escénico inmersivo donde los espectadores pueden deambular libremente con máscaras, eligiendo qué escenas presenciar y desde qué ángulo. La narrativa fragmentada y el acceso libre al espacio fomentan una experiencia personalizada que estimula la percepción sensorial del espectador y difumina la frontera entre actor, espacio y público. El espacio se convierte así entonces en un entramado dramatúrgico que guía la experiencia emocional del espectador, no solo por su diseño físico, sino por la posibilidad de construcción narrativa a través del recorrido. El teatro del oprimido, por su parte, propuesto por Augusto Boal, redefine la participación del público transformándolo en espectactor, una figura que rompe la pasividad para intervenir activamente en el desarrollo escénico. En obras de teatro foro, por ejemplo, el público no solo observa, sino que interrumpe la acción para proponer soluciones a conflictos representados, asumiendo además físicamente el rol de los personajes. Esta práctica convierte el espacio escénico en un territorio compartido, donde el público se mueve y actúa, reconfigurando el sentido del escenario como un campo de negociación y transformación social. Esta crítica a la separación entre espectador y obra, impuesta por el drama tradicional, se evidencia también en las ideas de Artaud en su Teatro de la Crueldad, que busca despertar los nervios y el corazón, y en la visión de Rancière sobre el espectador emancipado, capaz de interpretar y apropiarse de la obra. La noción de un espectador que reclama una mayor experiencia subraya un cambio fundamental en la percepción del rol del público, desde un receptor pasivo a un agente activo en la construcción de significado. Esta reconfiguración del rol del espectador tiene profundas implicaciones para la concepción del espacio escénico. La participación activa del espectador diluye entonces los límites convencionales del espacio escénico, integrándolo en la propia experiencia del espectador. Ejemplos de obras teatrales que disuelven la barrera entre escenario y audiencia, involucrando al público como parte activa del desarrollo escénico, podemos encontrarlas en propuestas como del grupo Forced Entertainment
Incluso utiliza el espacio público como escenario, o de algunas diseñadoras escénicas como es Devlin, que configuran escenografías envolventes que integran al espectador en un espacio compartido, utilizando proyecciones, espejos y otros recursos para expandir la percepción del espacio. El espacio escénico no es un simple marco o un telón de fondo, sino un elemento activo que interactúa con el actor y el espectador. La acción ya no se limita a los actores, sino que se expande para incluir las acciones y reacciones del público, transformando el espacio en un campo de interacción dinámica. La inmersión del espectador en el espacio escénico conlleva un desdibujamiento de las fronteras entre la realidad y la ficción. La participación del espectador en la ficcionalidad de la obra genera un estado intermedio en el que se suspenden las distintas o las distinciones escénicas tradicionales y se redefine esa interacción espectador-obra. Si exploramos un poco el concepto de liminalidad de Turner como un estado de ambigüedad y transición donde las normas y estructuras sociales se suspenden. En el contexto de este tipo de teatro, el espectador se encuentra en un estado liminal, oscilando entre la realidad y la ficción, la participación y la observación, entrar y salir de su realidad y plantearse hasta qué punto, a pesar de las convenciones teatrales, lo que experimenta no es ficción pura, ¿no? Como señala Carson, la acción performática configura un umbral simbólico en el que las identidades se reconfiguran constantemente. Esta liminalidad desafía las nociones tradicionales de representación y crea un espacio donde la realidad y la ficción se entrelazan, reconfigurando la relación entre el actor, el espectador y el espacio. Esta nueva comprensión del espacio escénico impacta directamente en nuestro proceso creativo. La transformación del espacio escénico en una arquitectura viva de la experiencia teatral implica un cambio fundamental en el rol del diseñador, quien debe concebir el espacio no como un mero marco, sino como un soporte activo de esta experiencia teatral. Aquí retomo una idea de un artículo mío, espacio teatral y puesta en escena, marco o soporte de la acción. El espacio escénico deja de funcionar como un mero contenedor para convertirse en un agente dramatúrgico que influye y modula la experiencia del espectador. Esto implica la necesidad de considerar el espacio como un sistema de signos que comunica significados, pero que también afecta la percepción del espectador, y así como la necesidad de experimentar con la escala, la perspectiva y los materiales para crear espacios que desafían esta percepción del espectador. Esto exige entonces que el creador escénico conciba el espacio como una entidad performativa en sí misma, más allá de su apariencia visual, anticipando cómo el espectador interactuará con el entorno y cómo el espacio puede contribuir a la construcción del significado. La exploración de espacios no convencionales expande estas posibilidades de la experiencia teatral, desafiando las expectativas del espectador y creando nuevas formas de inmersión. La elección de un espacio no convencional puede transformar radicalmente la experiencia teatral, creando un sentido de sorpresa, autenticidad y conexión personal. La exploración de nuevos espacios y la aplicación de herramientas de análisis innovadoras nos permite apreciar la riqueza y la complejidad del diseño escénico contemporáneo. En conclusión, y un poco que este ensayo viene a propósito de cómo se viene ejerciendo este rol del diseñador escénico en nuestro país, vemos que la mutación del espacio escénico en el teatro contemporáneo ilustra un viaje radical en el vínculo obra-espectador, impulsado por la búsqueda de experiencias inmersivas y la disolución de las barreras tradicionales. Hemos explorado un poco cómo esta evolución desafía las nociones tradicionales de espacio escénico, resaltando su complejidad y su papel fundamental en la organización de la experiencia teatral inmersiva, incluyendo esta demanda de inmersión, la expansión de los límites del espacio, la liminalidad y el impacto en el proceso creativo. La comprensión del espacio escénico como una arquitectura viva de experiencias tiene implicaciones significativas para la práctica teatral.
exigiendo un replanteamiento de los roles del actor, del espectador y del diseñador escénico. ¿Cómo podemos seguir explorando el potencial del espacio escénico para crear experiencias teatrales aún más inmersivas y transformadoras? El futuro del teatro reside en la continua experimentación y en la búsqueda de nuevas formas de conectar con el espectador en un nivel más profundo y participativo. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Vamos a seguir con la segunda ponencia que se titula Integración y expansión de conocimiento lumínico escénico. La autora es Agnese Lo Supone. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quería agradecer al comité académico del Congreso por elegir mi trabajo para mostrarlo. Es un orgullo estar acá. Y bueno, voy a leer primero para que no queden cosas afuera y después voy a explicar un poco lo que leí. La iluminación requiere de la facultad sensible de reconocer y manipular climas, espacialidades, sensaciones lumínicas o manejo de tiempos en relación con la técnica y el conocimiento de la tecnología. Reconocer la iluminación como un componente dramático de una obra es central en la formación de cualquier artista involucrado en un hecho escénico. Los conocimientos de iluminación, entonces, sirven tanto para artistas como escenógrafos y vestuaristas, dado que gracias al intercambio e interacción entre ellos se genera el desarrollo conjunto, aprovechando los recursos al máximo de una obra única. Son problemáticas de fundamental importancia para la comprensión del fenómeno lumínico, la experimentación y la investigación, como motoras de un conocimiento en desarrollo y en constante evolución. Es en estos cambios donde se descubren nuevas posibilidades y caminos, donde se reconocen o se plasman distintas sensibilidades personales y se constituyen nuevas miradas, ampliando la expresión artística, la capacidad de reproducir con precisión una determinada condición lumínico-espacial y el aprovechamiento al máximo del conocimiento teórico. El trabajo que se presenta en la ponencia es el que estoy desarrollando desde 2016 como titular de la Cátedra de Iluminación Teatral, de la Tecnicatura de Puesta en Escena y también de la Tecnicatura de Escenografía de la Escuela Metropolitana de Arte. Se propone un entramado de contenidos teóricos y experimentaciones prácticas, donde a partir de la observación y del análisis de los fenómenos lumínicos en imágenes, se reinterpretan y se reconstruyen a propósito de reconocer los elementos que componen espacialidades y climas. En la puesta en escena de estas imágenes, el contacto directo con el objeto de estudio produce la adquisición de los conocimientos de manera inteligible y profunda, abarcando no solo la técnica, sino la sensibilidad y la observación frente a un problema. Bueno, básicamente el ejercicio consiste en trabajar a partir de una imagen predeterminada, con una problemática dirigida especialmente, que se pueda reconstruir, que se pueda analizar y que se pueda observar las diferencias espaciales. Después del análisis de esa imagen, los estudiantes, con los recursos que tienen en la escuela, sin necesidad de reproducir exactamente lo que ven, pero sí respetando por ahí tonos de las superficies o la manera en que reciben la iluminación, pueden reconstruir esa imagen. Luego de reconstruirla, sacan una foto con la luz de luz. Este es el momento que a mí me interesa porque es el momento donde hay una conciencia de qué es lo que está produciendo la iluminación. ¿Por qué me interesa? Porque tanto un poetista como un escenógrafo, un vestuarista, necesitan poder comunicar y poder entender y saber la potencia que tiene la iluminación en relación al trabajo en el espacio. No solo eso, sino también que sirve retóricamente. Nosotros podemos tenemos esta imagen y esta, podemos imaginarnos diferentes situaciones donde este personaje está. Acá yo puedo visualizar el aula, la pared de ladrillos negra, esa tela de fondo, y en esta otra imagen puedo imaginarme quizás un parque, ¿no? Una situación.
Este sería la base de todo mi trabajo. Estos son algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. Esta es una pintura de Caravaggio, donde también está elegida no solo por su valor estético, sino también porque es muy fácil de reproducir la iluminación, con solo 2 artefactos podemos reproducirla, y además tiene una injerencia en el espacio. O sea, no solo está iluminado el personaje, sino que también está iluminado el fondo de la escenografía. De esa manera yo puedo llegar a descubrir, hacer visible, sacar el fondo o no, sacarlo. Eso es lo que hacen, lo que terminan concientizándose todos los estudiantes que pasan, y las estudiantes que pasan por mí. En este caso también es una pintura de Wilhelm, donde para lo básico de esta imagen sería la iluminación de ese fondo, y cómo ese fondo hace visible la figura sin necesidad de tener los detalles. Es una imagen que se reproduce con solamente una luz y una pared blanca. En este caso es una imagen de Anne-Marie Heinrich, la conocen, es una fotógrafa argentina muy famosa. Cuando reprodujeron esta imagen, no solo nos dimos cuenta de, otra vez, el valor estético, sino que también pudimos ver cómo podían construir el fondo con la forma de la luz, con los aspectos formales que tiene la luz, acompañando los personajes. También nos dimos cuenta que al ser una imagen de una fotografía de estudio, en general las luces estaban a una altura más baja, estaban sostenidas con trípodes. Este es un cuadro de Hopper. También lo iluminamos con 2 luminarias, ¿no? Es fácil armar, una tarima, una tela para el fondo, una tela para la cama, algo que parezca una almohada. Y observando el cuadro pudimos entender que dentro de esa iluminación nosotros estamos teniendo un imaginario de un espacio urbano. O sea que con solo cambiar el tipo de luz que tenemos, podemos imaginarnos el entorno en que está un personaje. En algunos casos también elegimos imágenes abstractas. Bueno, esta es una pintura de Goya, del incendio. Pero el desafío era, bueno, ¿cómo podemos reconstruir una imagen de nuestra habitación? ¿De los llenos? Acá ya era más un punto de partida, donde simplemente con recrear el humo y recrear los colores, estábamos yendo a la esencia de la imagen. Esta es una del Greco. También reconocer que la luz en este caso viene de abajo, el fondo no estaba iluminado. Pusieron el animalito ahí costado. Pero también con simples cosas, ¿no? Tiene un saco que es marrón, entonces ese color coincide con el que tiene el personaje, sin necesidad de buscarme o ser muy preciso en lo que es el vestuario, pero sí manteniendo la relación, la reacción que tienen todos los objetos que están en escena a la luz. Y también analizando el tipo de color, no solo la dirección y la forma. Esta es una escena de Blue Velvet de David Lynch. Acá pasó algo muy parecido a la primera foto que mostré, ¿no? O sea, lo que analizamos cuando reconstruimos esta imagen fue como 3 niveles que había de iluminación. Un fondo iluminado de rojo, después un segundo nivel más chato, iluminado de azul, y después un primer nivel donde estaría el personaje principal. En este caso el personaje principal estaba mucho más iluminado que los del fondo, se lo veía más, se recortaba. Todas esas cosas son las que nosotros, con el grupo de estudiantes y yo, analizábamos antes de elegir cómo hacerlo. Fíjense, el micrófono es un chasis de palo, no sé si lo... Otra vez, ¿no? Sin necesidad de tener el contrabajo. Acá en este cuadro de Velázquez también, ¿no? Construyendo la imagen simplemente con la luz. Entonces, una puntilla blanca, una campera, pero sí reconociendo y viendo la potencia de las luminarias, reconociendo que la forma de la luz, el color de la luz puede cambiar muchísimo lo
nosotros tenemos en nuestro espacio y los aportes que podríamos hacer. ¿Por qué un puestista tiene que saber eso? Porque tiene que saber pedir, hablar, tiene que saber reconocerse con el iluminador y trabajar en equipo, junto con el escenógrafo, junto con él, la escenógrafa, él, la vestuarista, para poder tener una obra que sea única. Esta última me volvió. Y bueno, esta es una de Murillo, también en el espacio exterior. Sin necesidad de tener el medón, el fondo, etcétera, etcétera. Simplemente iluminándolos y teniendo algunos objetos, los mínimos indispensables como para poder mantener la composición de esa imagen, ¿sí? Esta también, en este caso, cuando estábamos terminando de sacar la foto, nos dimos cuenta de que no tenía la manga blanda el personaje. Entonces agarramos lo primero que tuvimos, una hoja blanca que respondía muy bien a la luz que terminaba de recortar. ¿Estoy bien de tiempo? ¿Queda uno? Listo, ya está. Bueno, eso básicamente, ¿no? Para cerrar y para concluir un poco lo que estoy diciendo es ¿por qué nosotros formamos puestistas que aprendan iluminación? No simplemente para que sepan cómo es técnicamente un par, cómo es técnicamente todos los artefactos lumínicos, sino para que entiendan los aspectos formales de la luz y la potencia que puede tener iluminar un espacio de una manera u otra, simplemente teniendo una idea y conociendo y manipulando las luminarias. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Continuamos con la tercera ponencia. Se titula Si mi urdimbre hablara. Documento y memoria del Centro Técnico de Artes Escénicas del INASEM, Fundação Funarte, Brasil. Escuchamos a Priscila. Olá, boa tarde a todos, todas e todos. Vou falar em português, espero que vocês me compreendam. Qual é o seu nome? Catarina. Como a Catarina falou, o título do trabalho é A Se Meu Ordimento Falasse, em português. Documento e memória do Centro Técnico de Artes Cênicas, da Fundacem, INASEM, Fundacem e Funarte, que são instituições que tivemos no Brasil, então tem um período de cada uma delas. Quando uma é extinta, a outra inicia. Mas o Centro Técnico, que é esse objeto de estudo que eu vou apresentar para vocês, ele transita por essas três instituições. Então, ele inicia na Instituição Nacional de Artes Cênicas, ele passa pela Fundação Nacional de Artes Cênicas e ele, hoje, existe na Fundação Nacional de Artes, no Brasil. Okay? O meu trabalho ele faz parte do doutorado, que é orientado pela professora Vanessa Teixeira e orientado pelo professor Berlin Nocen. Essa exposição, essa comunicação que eu apresento para vocês hoje faz parte da tese de doutorado que está em andamento, então eu vou apresentar uma pesquisa que ainda está acontecendo, que é intitulada Cenotecnia, os saberes do fazer na cena, um estudo sobre a transmissão e institucionalização dos conhecimentos do ofício cenotécnico. Esse título é porque eu compreendo e vou compreender anteriormente numa pesquisa de mestrado que eu realizo entre 2019 a 2022, onde eu entrevisto alguns profissionais da cenotécnica para entender o que é esse ofício. No Brasil, compreendemos cenotécnica como aquele que constrói e materializa os projetos cenográficos realizados, proposto pelos cenógrafos. Então, são marceneiros, secaleiros, maquinistas teatrais que vão construir e dar materialidade a esse projeto. E é esse entendimento que eu realizo neste livro, a partir da pesquisa de mestrado, e continuo na pesquisa de doutorado, para compreender a formação desses profissionais. Na pesquisa de mestrado, eu entrevisto 7 cenotécnicos e
entendo que a formação desses profissionais que têm 50 anos de carreira, ou seja, iniciaram a sua trajetória profissional em 1970, ali na década de 1970, e eles aprenderam o ofício a partir da execução do trabalho, ou seja, com outros mestres e outros trabalhadores que os ensinaram nesse espaço em que se constrói objetos e cenários, né, objetos cenográficos. A pesquisa de doutorado ela parte da questão de como esses profissionais obtêm o seu registro profissional para trabalhar no mercado de trabalho no Brasil e como que a gente vai entender dentro da nossa concepção de educação a formação desses profissionais. Então a gente tem uma formação tradicional que é, por exemplo, desses entrevistados que eu conseguir coletar suas narrativas e suas experiências profissionais para entender o significado da cenotécnica. E temos a formação institucionalizada, que é a formação escolar, que é a partir do ensino profissional técnico nível médio, que chamamos no Brasil, que é esse tecnólogo. Para fazer essa investigação, eu proponho realizar 3 estudos de casos, entre eles o Laboratório de Artes Cênicas, que foi o coletivo que organizou um espaço para poder transmitir esses conhecimentos na produção mesmo de cenografias no estado de São Paulo, na cidade, na capital de São Paulo. O Centro Técnico, que é justamente esse objeto que eu apresento para vocês hoje, que eu vou apresentar daqui a pouco, que aconteceu no Rio de Janeiro. E a SP Escola de Teatro, que é uma instituição que a gente tem hoje, que é desde 2009, que forma técnicos de palco, que são esses profissionais que vão atuar no mercado de trabalho, realizando, construindo cenografias para o espetáculo. O Centro Técnico de Artes Cênicas, que ele inicia, né, na verdade, ele é um projeto, ele foi um projeto, ele não teve ele não aconteceu efetivamente. Então, o que eu tenho deles são documentos que eu consegui recolher no Centro de Documentação de Pesquisa da Funarte, que é o CEDOC, e que organiza o dossiê de Luiz Carlos Ripper, que foi um cenógrafo no Brasil e que dirigiu o Centro Técnico em 1986, que é quando inicia o projeto desse espaço. O Centro Técnico ele propunha uma formação de técnicos em artes cênicas, e ele realiza ali diversos encontros, inclusive encontros internacionais, com participações de países da América Latina. Entre 1986 e 1987, os encontros profissionais, na verdade, acontecem em 1888 e 1989, e o projeto ele é elaborado, né? Elaborado mesmo, escrito, em 1989. É justamente um pouco desse projeto que eu vou apresentar para vocês. O objetivo do Centro Técnico era justamente divulgar e multiplicar os conhecimentos, democratizar as informações dessas áreas técnicas, a configuração de um currículo, né? Configurar um currículo de técnicos profissionais para as áreas técnicas e artes cênicas, e organizar as nomenclaturas dessas áreas técnicas. Então, eles fazem, de fato, toda uma coleta de como os países e os espaços teatrais, eles nomeiam esses fazeres, né? Maquinista, camareira, figurinista, a gente vai ter vários nomenclaturas que eles vão organizar para compreender o que é cada uma delas. Está muito rápido? Ok. E a organização desses dados, né? Então, o que a gente tem hoje no CEDOC, que é esse centro de documentação, é justamente todo esse material que eles conseguiram organizar a partir dessas pesquisas. A proposta da formação do centro técnico era justamente fornecer 45 cursos de técnicos. Entre esses cursos, temos formação de artesão, cenotécnica, maquinista, maquiador e caracterização,
São 45 cursos, entre eles a gente tem ali a segunda fileira, que a gente tem cenotécnico, que é justamente a área que eu foco, né? Que é o meu objeto, o meu recorte de pesquisa. Esses cursos, eles são de continuação, né? Não é um curso que você faz um primeiro módulo e depois você termina em outro módulo e você complementa a sua formação. Então, você pode formar com mais de uma dessas categorias, né? E ele é dividido em cursos troncos, que são cursos esqueletos, né? Que estrutura essas formações. Então, essas 45 formações, na verdade, a gente vai ter 46, elas estão divididas em 9 cursos troncos, que estão em cenotécnica e cenografia, indumentária e caracterização, palco, que é o espaço cênico, recursos, luz, som, instalação de edificação e arquitetura cênica, administração de teatro e produção e administração de eventos e companhias. O currículo desse curso, né, as matérias, as disciplinas que seriam oferecidas, elas são divididas em unidades de conteúdo. Então, a gente tem uma unidade em comum, que são as matérias em comuns, que são a unidade de conteúdo de conhecimento global, a unidade de conteúdo de elementos do espetáculo, a unidade de conteúdo de preparação da parte específica, a unidade de conteúdo de ateliê, de conhecimentos de ateliê específico e conhecimentos de complementação da parte específica. A parte específica é tudo que está o que seria, na verdade, específico daquelas áreas, daqueles 45 cursos que eu apresentei. Então, por exemplo, na cenotécnica, a gente vai ter os conhecimentos globais, evolução cultural e popular, que fazia parte dessa disciplina, né? Elementos de ensino na parte do espetáculo, elementos de ensaio, desculpa. Desenho técnico e língua, que faz parte da parte específica, e língua estrangeira, né? Da parte específica da cenotécnica. Trato com os ingredientes e materiais e matéria-prima e ergonomia. Então, isso faz parte dessas áreas específicas e, no caso aqui, eu apresento exemplos da cenotécnica especificamente. Aqui é o espaço que eu trouxe. O centro técnico ele foi organizado num espaço chamado Oficina Pernambuco de Oliveira, que é um cenógrafo brasileiro. Essas duas primeiras imagens são da década de 80 e as duas imagens abaixo são mais atuais, né? Uma da fachada e a outra do espaço superior, né? Que é do sobrado, da parte de cima do edifício. E hoje ela é usada como espaço de apresentações, né? Então, o projeto ele não foi executado, ele só foi documentado mesmo como proposta, como ideia. E é isso. Agradeço. Vamos con nuestra última ponencia, se titula Diálogos de experimentaciones sobre ropas de teatro, una búsqueda de comprensión espacial del teatro Claudio Barradas y de la Escuela de Teatro y Danza de la UFPA. Graciela Ribeiro. Boa tarde, buenas tardes. Vamos Vou falar em portunhol, um pouco de português, um pouco de... E vou falar sobre um projeto de investigação que desenvolvo. Ele, a princípio, era sobre cortinas teatrais, mas ele acabou se transformando em um trabalho sobre uma maquete de teatro. Então, a princípio, seria um estudo sobre cortinas na maquete, só que envolveu a reforma da maquete e, no momento, vamos chegar nas cortinas. Então, aqui, na verdade, é um processo um trabalho que eu desenvolvi com um dos meus bolsistas, que é o Caio Alves, que não está aqui. E parte de um diálogo também visual. Então, o Caio é um artista visual, né, um bolsista, que é da iniciação científica, um estudante de iniciação científica.
e, e a gente desenvolveu uma trajetória um pouco mais visual, além da reforma da maquete. Então, ontem eu apresentei o trabalho sobre a reforma da maquete, então aqui é o desdobramento disso, né? Esse é o teatro, está um pouco é, destruído, mas ok. Então, só para situar, né, contextualizar onde esse trabalho se desenvolve, então é um teatro experimental universitário, dentro de uma universidade pública e gratuita no norte do Brasil, numa cidade que fica na Amazônia. Então, vocês imaginam que temos problemas com recursos, problemas com manutenção predial, climático. Então, são vários fatores que interferem nesse projeto e também na própria manutenção do predial, né, do teatro. Então, trouxe aqui essa imagem para contextualizar. E aqui eu trouxe um pouco da trajetória dessa pesquisa, né? Então, a maquete foi doada, foi feita por um arquiteto chamado Charles Servier, que fez em 2017, e fez essa doação da maquete para a instituição, para a escola, para a universidade. Em 2022, a maquete é doada, mas ela passa por um processo de abandono, então ela ficou muito tempo largada num canto e estava muito danificada, né, com muitos danos materiais. E aí, em 2022, a gente inicia essa pesquisa pensando na reconstrução e na configuração espacial do teatro como um objeto didático para que os estudantes pudessem pensar as diversas possibilidades de configuração espacial dentro desse teatro, a partir do pensamento sobre as cortinas. Mas dentro disso, nós precisamos previamente fazer a reforma da maquete, né? Então, aqui começa em 2022 um processo mais de compreensão teórica sobre o complexo arquitetônico em que esse teatro se encontra, sobre a escola, sobre a reforma, sobre processos que foram a própria adaptação do prédio para que se transformasse num teatro experimental, universitário. Então, esse foi o primeiro momento, 2022, 2023. Em 2023 também, 2024, a gente faz a proposta de um evento, que é justamente uma forma de obter recursos para reformar a maquete. Então, promovemos em novembro de 2024 o seminário de visualidade da cena, que foi uma proposta de evento para a gente conseguir obter recursos. Então, por meio de um edital de eventos, nós obtivemos esse recurso e depois fizemos a entrega. O evento foi a entrega da maquete, mas a gente precisava ter esse dinheiro. Então, dentro desse evento, nós tivemos um feedback das pessoas que participaram sobre como essa maquete poderia funcionar nesse sentido didático-pedagógico, mas também tivemos outras opiniões, outras formas de pensar esse objeto. Então, a princípio, aqui no site do teatro, a gente tem, que é um site blog, né? A gente tem algumas possibilidades de configuração espacial que são propostas que a própria administração do teatro oferecem. Porém, dentro da prática dos estudantes, isso pode se modificar, e mesmo não apenas na prática dos estudantes, é porque ele funciona exclusivamente para as atividades da universidade, ele não tem uma atividade externa, ele não é aberto
para que grupos de teatro ou outros artistas da cidade se apresentem. Ele é um teatro que tem atividade centrada na própria universidade, nas atividades da própria universidade. Então, a administração do teatro tem esse mapeamento das possibilidades em termos de, até mesmo pensando no número de cadeiras e como essas cadeiras e praticáveis podem ser usados dentro daquele espaço, mas são apenas algumas propostas, então, nos processos criativos dentro que são desenvolvidos para este espaço, não precisa seguir exatamente essas propostas. Então, depois do evento, né, a gente teve, como falei, alguns feedbacks, né, dos participantes, então foi muito importante a gente ouvir, porque tivemos algumas visões surpreendentes sobre a ideia de você ter uma maquete como instrumento pedagógico. E a pesquisa, a partir disso, se transforma como solucionar e como pensar todas essas respostas que nós tivemos, esses feedbacks que nós tivemos das pessoas que participaram do evento. Então, aqui uma primeira questão foi colocada, né, que já era um objetivo inicial, mas o desenvolvimento de teatro em miniatura, pensando na confecção de objetos em impressora 3D. Então, a princípio, quando foi pensado também a partir da ideia da maquete como instrumento didático, pedagógico para que os alunos, né, para o processo de criação dos alunos, a gente trouxe como suporte teórico o Gaston Bachelard, que tem um livro chamado A Poética do Espaço, e que ele fala desse conceito da imaginação miniaturizante. Então, a miniatura, né, o manuseio da miniatura como um estímulo ao processo de criação, como isso pode ajudar os estudantes a pensarem não apenas sobre a configuração espacial, mas também sobre desconstruções e formas de pensar não só o espaço, mas as próprias poéticas dentro da criação teatral. Então, era um objetivo e ele se manteve como uma proposta dentro desse feedback que nós tivemos, né? Aqui a gente tem as letrinhas que foram a reconstituição da maquete, então nós temos que fazer o novo letreiro, né, do nome do teatro, que não constava mais na maquete, não estava planificado. Um minuto. Desenvolvimento do teatro em miniatura, pensando... já fiz. Maquete como dispositivo sensorial tátil para pessoas de baixa visão ou deficientes. Acredito que esse foi o feedback mais surpreendente que nós tivemos, porque tivemos uma participante com baixa visão e que trouxe essa questão que nós achamos muito importante. E aqui o desenvolvimento, né, a criação de um e-book criativo que propõe relação do teatro com canais tecnológicos. E aí um deles é o Instagram, em que a gente está elaborando propostas de capa para esse e-book e que pretendemos abrir para votação dentro do Instagram, para que haja essa participação também das pessoas que transitam pela internet. E aqui já concluindo e agradecendo. Obrigada pelo espaço. Tenemos espacio para una pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta. El micrófono está aquí para las preguntas. Bien. Cerramos así, les damos las gracias a todos. Sí, se nos salió un poco el tiempo, pero ya tienen las informaciones de cada una de sus ponencias y obviamente pueden acceder a su trabajo en estas instancias si les interesa. Gracias por su presencia.